Muchas gracias a nuestros panelistas invitados. Sin duda hay que seguir moviéndonos al ritmo de la modernización y transformación digital. Los datos para la toma de decisiones, la mejor toma de decisiones en el mercado energético. Continuamos con nuestro quinto panel. Les recordamos a todos nuestros invitados que vamos a tener este panel, luego pasamos a la presentación de la ANLA y luego seguimos con nuestro almuerzo que será de 1 hora y media en el restaurante del hotel. Los invitamos a que se queden en este quinto panel llamado Criterios en la selección de paneles y estructuras para optimizar un proyecto solar, el papel de la bifacialidad. Invitamos al escenario a Gonzalo Veselka, director de Estrategia y Desarrollo de Negocios de Solar Steel, Álvaro García Maltras, vicepresidente de Latinoamérica y el Caribe de Trina Solar, Hugo Fernández Rojas, gerente de ventas de Colombia y Ecuador de Longi, Guillermo García, jefe norte de Latam y Brasil de Artex Solar Holding Co. Y nuestro moderador para este panel será Pablo Mercado, director técnico de Volti. Bienvenidos al escenario y bienvenidos a este gran encuentro. Sí. Bueno, pues buenos días. Lo primero que iba a hacer, como siempre, es agradecer a Energear el espacio que nos presta y que poder hablar de, pues bueno, un poco de nuestras empresas y de lo que está desarrollando a nivel estructura y a nivel paneles y los criterios de diseño que se están empleando ahora mismo en los proyectos. Iba a hacer una presentación de cada uno de ellos, pero como ya nos la han hecho, pues directamente os invito a cada uno a que presentéis un poco vuestra empresa, que nos digáis, bueno, para que, aunque todos ya los conocéis y conocéis las empresas, tenemos 2 panelistas y 2 estructuristas de primer nivel, con lo cual pues creo que nos van a aportar bastante. Os invito a que presentéis un poco la empresa, que nos contéis los proyectos que tenéis y después empezaremos a hablar un poco más de diseño y de qué hacemos, ¿vale? Si quieres, pues Guillermo. Gracias, Pablo. Bueno, pues encantado, muy agradecido de estar aquí con Energear y con mis panelistas y con la audiencia. Mi nombre es Guillermo García, soy el director para América Latina de Artex Solar. La empresa es una empresa constituida en China, en Shanghái, cotiza en la bolsa de Shanghái y es estructurista. Somos proveedores de estructura fija y de tracker, tanto uno vertical como 2 vertical, las 2 arquitecturas, digamos, más comunes del mercado. Tenemos pues una actividad bastante fuerte tanto en China, en Asia como a nivel internacional, ¿no? Tenemos un número de proyectos importante, en la actualidad ya tenemos más de 25 gigas instalados en estructura fija y alrededor de 15 gigawatts en tracker. Y pues particularmente en América Latina hemos tenido una muy buena aceptación de las soluciones. Aquí en Colombia ya contamos con algunos proyectos instalados en el rango de 150 a 200 megawatts y pues tenemos mucha fe en el futuro del mercado colombiano. Muchas gracias. Guillermo, si quieres presentarte. Buenas tardes. Primero de todo agradecerle a Energear por la invitación a participar en este evento. Mi nombre es Hugo Fernández, gerente de ventas de Longi Technology Solar. Longi fundada desde el 2000, inicialmente como fabricante de obleas, actualmente con una capacidad de aproximadamente 100 gigas en la fabricación de obleas, lo cual lo posiciona más o menos con el 56% del mercado chino y con 65 gigas de capacidad de producción en paneles solares. Para el 2021, Longi cerró con un track record alrededor de 10 gigas en módulos bifaciales, tanto en LATAM como en Europa. Aquí en el mercado colombiano actualmente estamos participando en algunos proyectos en escala utility, la gran mayoría en bifaciales, que es la tendencia ahora en proyectos utility, y con grandes expectativas para el próximo año en el mercado colombiano. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Álvaro. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, compañeros. Energear, gracias por la invitación. Saludo a todos. Mi nombre es Álvaro García Maltras, soy el director general de Trina Solar para la división de equipos en América Latina y el Caribe.
Trina Solar es un proveedor de servicios energéticos. Nuestro principal negocio es la fabricación y comercialización de módulos solares fotovoltaicos, aunque no es el único. Este año estamos de celebración, cumplimos nuestro 25º aniversario y, bueno, ha coincidido con nuestra marca de haber embarcado 100 gigavatios de módulos, ¿no?, desde la fundación de la compañía. También estamos muy activos en el segmento de proyectos. Tenemos una división muy fuerte de construcción, desarrollo y venta de proyectos solares, muy activa aquí en Colombia. Y desde hace menos años también estamos activos en la parte de estructuras, especialmente trackers, ¿no?, con un nuevo producto que, digamos, complementa muy bien nuestro producto principal, que es el módulo, que es Trina Tracker, ¿no? Y Álvaro, para terminar tu presentación. Gonzalo, madre mía, ¿cómo hola, estoy? ¿se me oye? Sí. Bueno, mi nombre es Gonzalo Baselga, soy el director de Desarrollo de Negocio y Estrategia de Gombarri Solar Steel. Ante todo, muchísimas gracias por la organización, por la invitación. Esto vaya por delante. Gombarri Solar Steel es la división de fabricación de estructuras, tanto trackers como estructuras fijas de Gombarri. Creo que hace falta relativamente poca presentación de Gombarri. No obstante, voy a hacer una pequeña presentación a nivel macro y luego haré un zoom a nivel Colombia. Nuestra empresa matriz tiene 170 fábricas, somos más de 50.000 empleados, 13 billones de dólares de facturación. Simplemente Gombarri Industries, para que tengáis una idea de magnitudes, procesamos más de 5 millones de toneladas de acero. Haciendo las cuentas y trasladároslo digamos, a un ejemplo de lo que supone esto en fotovoltaica, unos 25.000 toneladas de acero supone 1 gigavatio. Si hacemos la división 5 millones de toneladas entre 25.000 toneladas de acero, suponen 200 gigavatios de acero o de fotovoltaica. Lógicamente, no la suministramos nosotros, 200 gigavatios supone lo que es la producción en estructuras y en trackers mundiales. Tenemos diferentes líneas de negocio, pero sí que da una idea del conocimiento que tenemos en compras, de productos, de protección, de calidad, etcétera. Haciendo un poquito de zoom en cuanto a Solar Steel, somos una empresa que tiene más de 16 gigas, aproximadamente 16 gigas suministrados entre trackers y estructuras fijas. En LATAM tenemos 3 gigas, en Colombia, y aquí viene lo bueno, con el compromiso que tenemos con el país colombiano y con su empresa y con su empleo local, somos, ante lo que yo sé, la única empresa, digamos, líder del sector que tiene una fábrica aquí. Contamos con más de 350 trabajadores, hemos suministrado más de 50 proyectos. Viendo al ministro antes con su presentación y los vídeos que valga la redundancia, presentaba, pues la mayoría de los proyectos habían sido suministrados por Gombarri Solar Steel. Como empresa somos, digamos, agnósticos en cuanto a tecnología. Hacemos tanto estructuras fijas como trackers. Pues como hablaba Guillermo, estructuras fijas, trackers 1V, monofila bifila, trackers 2V monofila. Entrando un poco en el título del panel, en los criterios de selección del panel y los bifaciales, os voy a hacer una pregunta a Hugo y Álvaro sobre el panel, ¿no? ¿Creéis que hay algún tamaño ahora mismo que no sea viable el módulo bifacial? ¿Creéis que hay algún proyecto en el que pudiéramos creer que el módulo monofacial es viable a día de hoy? Actualmente los módulos bifaciales se adaptan a cualquier tipo de proyecto, tanto generación distribuida, comercial industrial y escala utility. Aquí en Colombia ya podemos ver proyectos LONGi de generación distribuida desde 100 kilovatios con módulos bifaciales en carpops o sobre planchas o tejados industriales. Nuestros módulos, no hay ninguna limitante en estos momentos con el uso del bifacial. Algunos de los mitos o de las incertidumbres que se tenía anteriormente o se veía anteriormente era el tema del precio, ya que hace un tiempo atrás el gap del precio era un poco mayor al monofacial. Hoy en día ese gap se ha reducido a
a un valor mínimo de diferencia, lo cual hace totalmente viable el uso de los módulos bifaciales. Adicional a esto, los módulos bifaciales brindan un 20% más en garantía y en degradación que los módulos monofaciales, lo cual los lleva a una vida útil de 30 años, lo cual ayuda a reducir el SOE y también en cuanto de eficiencia, ese pequeño porcentaje que se aprovecha que se puede aprovechar en la parte de atrás puede estar, dependiendo del albedo, entre un 5 a un 10, 12% mayor generación. Entonces, hacia la pregunta que tú haces, los módulos bifaciales son aplicables en este momento a cualquier tipo de instalación. No sé si quieres aportar algo. No, sí, coincido con Hugo. En fin, no hay limitante en lo referente al tamaño. Es más, la tecnología bifacial yo creo que tiene algunas ventajas adicionales. Como comentaba Hugo, las garantías que los fabricantes damos a este tipo de productos son más restrictivas, duran más, son 30 años en vez de los estándares de 25, con módulos de backsheet plástico, parte trasera plástica en el módulo. La generación probablemente será mayor, efectivamente, especialmente si están instalados pues no en cubierta, sino con cierta altura libre para que pueda aceptar irradiación en la parte trasera del módulo. Y luego, especialmente, hay unos asuntos que son relevantes en ciertas zonas climatológicas, como puede ser Colombia. En lugares de alta temperatura y alta humedad, los materiales plásticos sufren más con el paso del tiempo. Entonces puede ser muy buena idea también utilizar doble cristal, que es lo que se utiliza para los módulos bifaciales, para tener un módulo mejor protegido y que va a aguantar mejor el paso de los años en estas condiciones de alta temperatura y humedad. Sí, yo quería añadir una cuestión. Me uno a lo que dice Álvaro y Hugo. Obviamente no hay escala en cuanto a los módulos bifaciales. No solo no hay escala, a mí me cuesta, no sé qué opinión tienes, Guillermo, pero ya hace pues quizá más de un año en el que no recibimos ninguna oferta con módulos monofaciales. Digamos que por lo que podemos entrever, y no somos los fabricantes de módulos, pero el mundo es bifacial. No sé qué te parece, pero... Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, pues en términos generales yo creo que lo que mencionaba Hugo también, de que el gap en precio de los módulos pues cada vez es menor, ¿no? Comparando entre monofaciales y bifaciales. Creo que para los desarrolladores y para quien está construyendo el modelo económico del proyecto pues no tiene mucho sentido seguir utilizando módulos monofaciales cuando el precio realmente no lo justifica, ¿no? Para tener el diferencial de ganancia en producción de energía. Sí, de hecho a nivel estructural... en un tracker no hay diferencia. Cuando te planteas lo que es un diseño estructural con un módulo monofacial o bifacial, es que ya no haces distinciones. Es el mismo tracker, tanto 1V como 2V, exactamente lo mismo. Sí, y ese gap de precio entre monofacial y bifacial realmente se compensa con las degradaciones menores que garantizan los fabricantes, ¿no? Y, bueno, en fin, realmente, como dice Gonzalo, desde luego, por lo menos en proyectos, seguro, el mundo es bifacial. Nos queda claro, yo creo, que la dirección es clara, que el bifacial y bueno, el monofacial, pues tarde o temprano, digamos que dejará de ser usado, si no es ya. Para el tema de la estructura, ¿qué estáis haciendo para tener una estructura más eficiente? No sé, Gonzalo, dinos algo. ¿Qué estáis trabajando? Bueno, ya que tenemos a nuestros compañeros aquí de módulos, para nosotros digamos que el reto a nivel estructural más fuerte ha sido el acomodar la estructura, tanto un tracker como una fija, a lo que es la variación del tamaño de módulos. Hemos pasado de módulos históricamente de 2x1 a módulos donde teníamos una M10, es decir, módulos de 2x2 por 1,1 alrededor aproximadamente, haya módulos de M12 con células de 210 milímetros que ya van casi a tamaños de 2.4, 1 por 1.3 aproximadamente. Entonces, esto al final lo que ha requerido es un trabajo continuo con los panelistas. Tenemos que avanzarnos no solo a esos retos, sino ver qué es lo que va a suceder a futuro, con lo cual pues sí que hay grupos de trabajo desde Gombarri y entiendo yo desde Artex seguro para trabajar de una forma cercana, ¿vale? Con lo cual
punto número 1, adaptarse a la tecnología, porque al final el mayor tamaño, mayor eficiencia, todo al final redunda en un menor LCOE, pero sí que es cierto que bueno, no, implica ciertos retos, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer, dicho esto, un fabricante a la hora de hacer más rentable la inversión? O lo que es lo mismo, disminuir el dólar megavatio hora o kilovatio hora, es decir, el LCOE. Pues partiendo de la base de que fabricantes del primer nivel, la cuestión del túnel del viento está ya superada. Yo creo que desde el 2018, con la irrupción de estos módulos, hemos aprendido todos mucho. Pues una manera de diferenciarse y una manera de disminuir ese LCOE es, en nuestro caso, el aportar ciertos servicios. Uno es el IPS. Básicamente, para que os hagáis la idea, que es un IPS, es una manera para intentar reducir al máximo la hora civil de una instalación, es decir, reducir ese CAPEX. ¿Cómo lo hacemos? Partiendo de un nominal si nos imaginamos a lo mejor un tracker 1V, que llegas 1.5 metros de profundidad, tienes 1.3 de altura de pilar, a partir de ahí creas una serie de escalones. Puedes tener un escalón de más de 300 milímetros, otro de 200, 200, hasta llegar a 700. Son trackers que son muy largos. Un tracker de 2V pues, puede tener hasta 73 metros. Un tracker 1V podemos llegar a tener hasta 80 metros. Una cuestión es el slope, que podemos llegar a 15%, pero otra cuestión es, a lo largo de ese norte-sur, a lo largo de esa trayectoria, hay muchas irregularidades del terreno. Con esa variación de longitud de perfiles o de pilares, podemos ahorrarnos ese movimiento de tierras, en ocasiones 100%, en ocasiones 80%. Eso, un punto. Luego, otra forma de atajar el asunto es tener un mayor yield. ¿Cómo podemos tener una mayor producción? Pues ya hace más de un año y algo tenemos nuestro propio control a mayores de un control de una empresa externa, que lo que queremos hacer básicamente hemos sido sensibles a lo que el mercado nos ha pedido. Es decir, hemos tenido cierta problemática, pues como todo el mundo, nadie es perfecto en los proyectos, pero sí que los departamentos de operación y mantenimiento nos han demandado que tengan más independencia. Nuestro control, digamos que es plenamente configurable siempre y cuando no se cambie el criterio parámetros de diseño, lógicamente, pues para que si hay alguna falla o si hay alguna modificación a mayores que quiera el cliente lo pueda hacer. Es un control que tiene en cuenta no únicamente un backtracking tradicional, sino que tiene en cuenta tanto la radiación directa, difusa y el albedo. Y aquí, para que me entendáis, no tiene ningún sentido estar, digamos, haciendo un tracking al sol cuando tienes ciertas nubes que al final lo que hacen es que casi que es mejor estar parado. ¿Eso cómo lo hacemos? Tenemos varios piranómetros, uno puesto en la horizontal y otro en el plano de seguimiento. Y cuando la radiación, o digamos cuando la energía o la irradiancia es mayor en el plano horizontal que no en el plano del seguimiento, directamente el tracking o el tracker se ponen en una posición de defensa. Con eso aumentamos vida útil de la batería, autonomía, etcétera, ¿no? Bueno, casi que diría que esto. Con este tipo de control y de backtracking o movimiento, lo que estamos consiguiendo es, frente a un backtracking tradicional, podemos llegar hasta un 3% mayor. Con cuestiones, por ejemplo, que tienen cierta importancia, como podemos tener más disponibilidad en el tracker. Podemos descomponer lo que es la velocidad del viento en la dirección norte-sur, este-oeste. La dirección norte-sur, digamos, es la menos lesiva, con lo cual, cuando hay más direccionalidad del viento norte-sur, lo que podemos hacer es que el tracker se vaya a defensa digamos, con una velocidad mayor. Con lo cual conseguimos unos apuntamientos, un tiempo de apuntamiento mayor, con lo cual al final lo que tenemos es una mayor producción. Esos son, por ejemplo, unos ejemplos. Guillermo. Gracias. Bueno, coincido plenamente con lo que comenta Gonzalo. Creo que a nivel de estructuras, cada una de las empresas pues tiene sus propias estrategias y no creo que sea casualidad, casi todas las empresas son coincidentes en muchos de los puntos, ¿no? Sin embargo, la manera de llegar a esas ganancias en eficiencia o en LCOE, pues son diferentes, ¿no? Para nosotros como estructuristas ha sido un driver muy fuerte el desarrollo de los módulos. No es lo mismo, tal como hablábamos, tener unos módulos de 2 metros por 1 metro,
a tener unos módulos de 2.2, 2.3, casi 2.4 metros por 1.2, ¿no? Los esfuerzos que se ejercen sobre la estructura teniendo módulos tan grandes pues son completamente diferentes y esta evolución de la tecnología en ese sentido pues nos ha llevado a hacer una reconsideración de muchos de los elementos de diseño del tracker, ¿no? A nivel estructural y a nivel de comportamiento frente al viento. Históricamente vemos que durante las primeras épocas de diseño de los trackers se consideraba el tracker como una estructura pues, que tenía ciertos movimientos que había que tratar de controlar, ¿no? Que tenía el galloping y que tenía otras respuestas al viento que potencialmente generaban eventos catastróficos. Hacia donde hemos ido con este tamaño de velas tan grandes que hay ahora es esencialmente a crear unas estructuras que son mucho más rígidas, ¿no? A crear unos trackers que pueden ser más largos, que tienen más puntos fijos a lo largo de su diseño, para tener un comportamiento mucho más rígido frente a eventos de viento, ¿no? Para esto, pues parte de lo que es nuestro trabajo, de lo que idealmente quisiéramos nosotros es pues tener un diseño que sea mucho más acompañado entre los modulistas y los trackers, ¿no? Esto es algo que yo siento que hasta la fecha ha sido más bien una persecución de que los modulistas van en una dirección y nosotros detrás. Hacia donde estamos tratando de llevarlo ahora es a tener un trabajo mucho más integrado en última instancia para beneficio del cliente y para beneficio de los proyectos y de las plantas, ¿no? Alguna de las estrategias que usamos al lograr esta rigidez adicional del tracker es la respuesta frente al viento, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el umbral de velocidad de viento al cual nuestros trackers se ponen en posición de defensa? Para versiones anteriores con módulos más pequeños, nosotros hablamos de que alrededor de 15, 17 metros por segundo ya el tracker tenía que ponerse en una posición de defensa. Actualmente lo estamos llevando hasta 22 metros por segundo, lo cual pues en el transcurso de la vida de un proyecto pues genera una cantidad de energía adicional, ¿no? Si nos vamos a lo que es la definición del LCOE, que es esencialmente el costo por unidad de generación de energía, pues esto tiene un impacto significativo, ¿no? Que en la vida de un proyecto de 2 o 3% adicional que puedas generar de energía por ese tiempo que vas a continuar haciendo tracking, pues es algo que realmente te puede mover los números de una forma significativa, ¿verdad? Igualmente, también tenemos algunas estrategias en diseño, en la parte de inteligencia artificial. Es una aproximación diferente también, es una aproximación con la cual medimos la salida de corriente en tiempo real de cada uno de los strings para ver hacia dónde tiene que orientarse la cadena de módulos. Y pues tal como lo comentaba Gonzalo, no siempre de la posición del sol viene la mayor cantidad de irradiancia, ¿no? Del suelo. Muchas veces puede ser de una posición diferente y esto lo logramos también a través de unos algoritmos integrados en las cajas de control. Y pues esto aunado definitivamente un acompañamiento muy cercano a nivel de ingeniería, ¿no? Con nuestros clientes para pues hacer una optimización muy profunda del diseño de la planta a todos los niveles, tanto a nivel de lo que es el diseño de cimentaciones, del tipo de suelos que se están usando, del diseño del layout para tratar de minimizar la cantidad de filas exteriores que son las que están más sujetas al viento y que por consiguiente requieren un diseño más fuerte para hacer frente a las cargas de viento. Es digamos que la manera que tenemos nosotros a nivel de negocios para América Latina para optimizar la planta en todos los aspectos generales, ¿no? Bueno, a nivel de configuración, ¿qué configuración creéis que va a ser la más óptima, la más eficiente? ¿1V, 2V, paneles más grandes, más potencia? ¿Cómo veis eso? Bueno, a ver, por la parte que nos toca en el tracker, estamos viendo claramente que con la irrupción de estos módulos de mayor tamaño, lo que se está resintiendo lógicamente es el tracker que tiene más vela. Nosotros, vuelvo a repetir, somos agnósticos. Al final tenemos trackers tanto 2V como 1V. Aquí que no quede que somos partidistas, pero sí que es cierto que un tracker 2V que tiene más vela y por tanto es más susceptible a esos efectos aerolásticos, proporcionalmente se tiene que reforzar más que un 1V. Y si ya había un delta entre un tracker 1V en cuanto al CAPEX, que era más económico el tracker 1V respecto al 2V, conforme las células han ido aumentando y el panel también, M10, M12, hemos visto que ese delta ha ido aumentando y al final esto es una cuestión del mercado. Nosotros queremos ser agnósticos, pero al final el mercado nos pone en que más de un 90% de nuestras ventas, que ya en la mitad del año han sido 3 gigas
pues bueno, han sido prácticamente el Tracker 1V, pero sin ninguna duda. ¿Pensamos que el Tracker 2V está muerto? Pues lógicamente no. El Tracker 2V tiene ciertas ventajas, tiene menos pilares por módulo, es un tracker que en esos retranqueos finales, al tener una longitud menor en la dirección norte-sur, pues siempre te cabe ese último tracker y entonces puedes, a paridad de área, puedes poner un poquito más de potencia. Aquí nos amoldamos a lo que es la necesidad, lógicamente, del cliente. A nivel panel, ahora más tamaño, más potencia, mismo tamaño. ¿Más tamaño? ¿Tú qué crees, Hugo? No, yo... Avisa, ¿eh? Sí, no, pero fíjate que ellos se quejan de, porque vamos detrás del panel, ¿no? Pero después de eso, luego no habéis dado más que buenas noticias, ¿no? Habéis hablado de un producto mejorado, reforzado, un LCD más bajo, un CAPEX controlado, pues maravilloso. Pero yo creo que podéis estar tranquilos una temporada. Yo creo que el tamaño actual, especialmente, bueno, Hugo es más de células M10 de 182 milímetros, nosotros somos más de M12, 210 milímetros, y creo que hemos alcanzado un tamaño de panel bueno, que nos permite contentarnos con la potencia que se puede alcanzar con el mismo, y creo que ahora vamos a ir más en una dirección de incrementar eficiencias más que tamaño. Hugo, ¿tú qué opinas? Sí. Longi sigue en su posición de seguir usando las celdas M10, llegando a un máximo de 72 celdas por módulo. Ahora lo que se está trabajando es en aumentar la eficiencia sin cambiar las características físicas y técnicas del módulo. De hecho, ahora a partir de mediados de agosto, septiembre, aumentamos potencias, iniciando con bifacial de 565, aumentando hasta llegar a 585, conservando las mismas características físicas de los módulos actuales de 550, que es de 2.2 por 1.1 y 32 kilos de peso. Entonces, sí, en cuanto a eso, sí seguimos con la política de celda de 182 y conservando las mismas medidas y características físicas. Muy bien, perfecto. Y bueno, como última pregunta antes de las preguntas, ¿cómo está afectando la logística a los precios? Sí, perdóname. Gracias, Pablo. Esto ha sido un tema, pues realmente una montaña rusa para nosotros, ¿no? Y creo que para toda la industria en general. A partir de los eventos de la pandemia, pues que movieron tanto la relación entre oferta y demanda, hemos visto pues una serie de requerimientos de clientes en ver cómo poder manejar el tema de la incertidumbre en los costos logísticos, ¿no? Esto está muy relacionado con lo que hablábamos hace un momento sobre los temas de optimización. Anteriormente, digamos que en los proyectos no se llegaba al nivel de detalle de preguntar, oye, ¿cuánto está costando un container? ¿No? Eso se tomaba como un costo estándar, $2,000, $1,500 por container. Actualmente, con los precios que se han alcanzado desde China, digamos, que llegamos a ver precios inclusive de $17,000 por container desde China, ahorita deben estar fluctuando alrededor de 11,000, pues esto sí mueve la aguja de los proyectos. Entonces, la conversación siempre retrocede a cómo le hacemos para minimizar el número de containers del tracker, ¿no? Aquí viene la discusión otra vez del tipo de tecnología que vas a usar, de cuánto acero estás utilizando para crear tu estructura, para diseñar tu estructura. Y viene también en contraposición a lo que hablaba hace un rato de tener una concepción mucho más rígida del diseño del tracker, porque evidentemente entre menos acero uses, pues menos rigidez nominalmente estás logrando en tu estructura, ¿no? Entonces, pues parte del diseño, del concepto de diseño que estamos manejando nosotros ahora, apunta justamente a través de los puntos fijos a lo largo de la estructura de tracker, pues lograr esa rigidez utilizando menos acero justamente para lograr de alguna manera optimizar la cantidad de containers, ¿no? Pero sí es una realidad que pues hay elementos importantes en la parte de logística, de control logístico, que se han vuelto críticos, ¿no? en la construcción del modelo financiero de los proyectos. Entonces, pues lo que estamos haciendo nosotros como estructuristas pues es
tratando de darle la mano al cliente en la medida de lo posible, ¿no? No siempre se tiene la situación ideal. Muchas veces podemos entregar una cotización de, no sé, oye, vamos a asumir que va a estar en $8,000 el precio del container, pero para un proyecto de 200 megas que vas a usar 400 containers y te lo suben a 11,000 de un día para otro, pues sí mueve la aguja, ¿no? Entonces, pues tenemos que jugar un poco con la bola de cristal en la medida de lo que podamos optimizar también el diseño de los proyectos, ¿no? Álvaro. Sí, definitivamente el tema de los containers hoy en día es un punto, un ítem importante en el CAPEX de cualquier proyecto. Como fabricantes, pues la verdad sí estamos como muy limitados en qué poder hacer para mitigar el costo de esa logística. Algunas opciones es cambiar la posición en la que se empacan los módulos para tratar de meter más, pero también se corre el riesgo que de pronto en el descargue esos módulos se puedan fracturar, se puedan caer. Otra opción que se tiene sobre la mesa es reducir el marco de 35 a 30 milímetros, lo cual nos permite ingresar 100 módulos más al contenedor, pero también está el tema de, bueno, y las cargas mecánicas del viento, cómo me va a afectar ese módulo en zonas donde sea vientos fuertes. Entonces, es algo que lastimosamente en este momento no lo podemos controlar como fabricantes de módulos. Se están revisando todas las posibilidades, pero hasta el momento no tenemos ninguna solución a corto plazo con el tema. ¿En vuestro caso, Álvaro? Sí, bueno, es verdad que no tenemos ningún control sobre el precio de los embarques, de la logística, eso es así, pero vamos, efectivamente creo que todos estamos trabajando en la forma de minimizar el impacto que estos costes que llevamos sufriendo pues casi 2 años están teniendo en todas nuestras operaciones, ¿no? Bueno, antes la incidencia de la logística en el precio del módulo era entre un 1 y un 2%, hoy en día se acerca al 10%. Entonces es obvio que hay que tenerlo en consideración y, por supuesto, estamos llevando a cabo, como dice Hugo, bueno, soluciones imaginativas de embalaje, tal vez reducciones del grosor del marco también, siempre respetando que pasen todas las pruebas de carga mecánica, si no, no tendría sentido. Y por nuestra parte, en el caso de Trina, sí que estamos metiendo un poquito de estrategia en la logística y cerrando contratos anuales logísticos con distintas navieras. Los importantes volúmenes que embarcamos a la región, bueno, a todas, pero en este caso concretamente a América Latina, nos permite estimar un número de contenedores suficientemente atractivo para que las navieras se sienten a negociar contigo, ¿no? Y ahí sí que nos permiten fijar precios logísticos con un plazo determinado, que bueno, generalmente son más competitivos que el mercado, a no ser que el mercado sufra alguna variación, como por ejemplo el COVID en China, que nos ocurrió hace 2 o 3 meses. Los maravillosos precios que habíamos negociado resultaron de la noche a la mañana poco competitivos porque bajaron mucho los precios de la logística al no poder, al reducirse el número de exportaciones desde China. Entonces, todo tiene su complejidad, desde luego. Lo que sí que podemos garantizar es que algo a lo que no le prestábamos atención, sinceramente, antiguamente, es ahora, bueno, parte de nuestra estrategia también, y así nos lo tomamos muy en serio. Y desde luego el año que viene seguiremos con nuestras negociaciones logísticas y intentaremos dar a nuestros clientes costes certeros y garantía de espacio, ¿no? Que es otra cuestión que no discutimos mucho y muchas veces sufrimos, ¿no? A veces te llega un cliente con un precio fantástico de logístico, pero ese contenedor nunca sube al buque, ¿no? No sé por qué. Entonces, bueno, hay que combinarlo todo. En ello estamos trabajando. Por nuestra parte, el tema de la logística es relativamente sencillo y complejo a la vez. Obviamente, como decía Álvaro, no tenemos mano en el precio del contenedor, eso es imposible, más allá de que se puedan hacer acuerdos a largo plazo. Pero bueno, una variable es cuánto saturas tú el contenedor de material. En ello tenemos soluciones innovadoras de intentar saturar al máximo en toneladas lo que son los contenedores y luego aplicar plataformas de descarga en campo, que lo que permiten es facilitar esa descarga de material
pero ya el contenedor lo lleva saturado, con lo cual al final el dólar vatio o el impacto proporcional de la logística es menor. Eso por una parte, y luego sobre todo el valor añadido que aporta Gombarri. Al final Gombarri nace como una empresa que fabrica diferentes aplicaciones para el acero, en este caso trackers y estructuras fijas. Aquí en Colombia llevamos más de 50 proyectos suministrados, cerca de 400 megas, prácticamente todo fabricado desde nuestra fábrica local, con lo cual es cierto que cuando tenemos viento de cola, es decir, cuando sí que digamos, la logística se pone complicada, ese valor añadido de tener una fabricación, valga la redundancia, aquí local, pues desde luego que ayuda. Pero lo mismo decimos en España, tenemos una fábrica de más de 100.000 metros cuadrados. Aquí en Colombia, aparte de 350 personas trabajando aquí, tenemos cuba de galvanizado propio, con lo cual también es un valor añadido. En Turquía tenemos también plantas de fabricación sumamente competitivas que nos sirven para todo el mundo. Hemos tenido en Estados Unidos y hemos tenido en México. Y digamos que no únicamente es una cuestión de hacer un producto, digamos, económico, rentable, fiable, confiable, sino que en un entorno convulso como es este, donde, bueno, con la irrupción del COVID, con la irrupción de la guerra de Ucrania, desafortunadamente, pues bueno, han habido unos altibajos logísticos que nadie tiene la bola de cristal, pero desde un gran grupo como es el Grupo Gombarri, donde tienes una perspectiva diferente de múltiples fábricas internas, que son las que hemos dicho, pero también tenemos fábricas externas en China, ¿por qué no?, pues podemos buscar la solución más imaginativa que lógicamente sea la más rentable para el cliente. Y no sé si tenemos alguna pregunta del público que quiera hacer alguna pregunta, tanto de módulos, estructuras. ¿A dónde vamos? ¿Ninguna pregunta? ¿Nos queremos ir a comer? Damos por finalizado el panel. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias.